Desde un jugador noqueado hasta la sangre brotando de los ojos de Ronaldo. Estos son los momentos más aterradores en la historia del fútbol. Y primero, en un partido entre Qatar y Suiza, una arriesgada salida de Mahmoud Abunada resultó en un penalti muy claro, ¿o no? Al poner el cuerpo en juego, Abunada recibió un rodillazo brutal en la cabeza. Su cabeza se sacudió violentamente hacia atrás y comenzó a sangrar por la nariz. Y tras recibir la atención médica, aún así, recibió una tarjeta amarilla por casi perder la vida. Por Dios, qué locura es esta. Pero por muy increíble que fuera esto, no es nada comparado con lo que le pasó a Fermín López. Con el Barcelona ganando 2-0 contra el Atlético de Madrid, Fermín López fue a por todas tras un centro de Yamal, solo para recibir una de las entradas más brutales que jamás hayas visto. La sangre que le salió de la boca era suficiente para alimentar a Drácula durante días, pero el guerrero aún así fue atendido y terminó el partido como un hombre. En cuanto a la horrible máscara que le pusieron después, pues bueno, eso es tema para otro video. Pero mientras Fermín fue noqueado accidentalmente, el siguiente jugador literalmente rogó que lo noquearan. Durante un intenso partido clave por el descenso entre el Zaragoza y el Huesca, Esteban Andrada se acercó al árbitro para protestar, pero cuando el capitán del Huesca lo confrontó, el tipo se descontroló. Pues le faltaba al Real Zaragoza, que es perder a Tasende. Le está diciendo el árbitro a Andrada que se marche. Bueno, al ver la violencia con la que empujó al jugador, el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo, y fue entonces cuando Andrada se transformó en Mohamed Ali. Un puñetazo así en un partido de fútbol profesional es algo que nunca pensé que se podía ver. Si hubiera conectado en la garganta o en alguna parte más peligrosa, la historia habría sido completamente diferente. El tipo debería ser sancionado de por vida. Pero al menos ese puñetazo no causó tanto daño, a diferencia de lo que le pasó a Ronaldo en el puesto número 18. En su desesperación por detener a Ronaldo, dos jugadores del Levante se juntaron, formando lo que solo se puede describir como un sándwich mortal. Pero lo que parecía una simple entrada se convirtió rápidamente en uno de los momentos más aterradores en la historia de este deporte. Ver cómo le salía sangre a Ronaldo es algo bastante aterrador, y si esa lesión no se hubiera tratado bien, probablemente Ronaldo hubiera perdido la vista. Pero mientras Ronaldo recibió un golpe accidental, el siguiente defensor apuntó a Neymar, y lo hizo a propósito. Con Brasil ganando 4-0 a Bolivia, seguro que este defensor ya estaba furioso viendo que Neymar lo intentaba humillar siempre. Así que cuando el brasileño se le acercó, el defensor boliviano hizo esto. Vaya, el tipo entró con los codos en alto como si fuera un luchador de la UFC. Y hablando de luchadores, Mbappé fue derribado por un jugador con el nombre más raro de la historia. En un partido de la Copa Francesa entre el PSG y el Brest, un defensor llamado Brassier encontró el giro de Mbappé demasiado rápido para él, y en lugar de intentar recuperar el balón limpiamente, el tipo le pisó el tobillo. Mira esto. Ahora, imagínate sufrir una lesión que te deje fuera de la temporada por culpa de un tipo llamado Brassier. Ay, Dios mío, eso es algo bastante lamentable. Pero mientras Brassier sonreía, nadie se reía de lo que le pasó a Messi en el puesto número 15. Messi siempre ha recibido un trato duro por parte de los defensores. Es un jugador peligroso, así que bueno, se entiende la frustración. Pero ese día, esta entrada parecía algo personal.
It's Manu Trigueros, I beg your pardon. Yeah. Oh, it's a red card. A direct red card for school teacher Manu Trigueros. Cuando ves la repetición, se pone cada vez peor. Y hay que estudiar cómo Messi sobrevivió a algo así. Qué locura, la verdad. Pero mientras Messi atraía entradas innecesarias, el siguiente jugador se enzarzó en una pelea con un culturista. En un partido entre el West Ham y el Chelsea, Adama Traoré lanzó a Cucurella por los aires como si fuera un muñeco de trapo. Y Joao Pedro pensó que sería buena idea intervenir. En el instante en que Traoré se giró y se abalanzó sobre él, toda su vida pasó ante sus ojos. El tipo se cagó. Seguro que no volverá a meterse en peleas muy pronto. Ay, Joao, no hagas esto. For the most part, putting and shoving, but it's right on the edge there. Anthony Taylor keeping a beady eye to see if anyone has stepped over the line. At least the lengthy VAR review has given. Pero al menos Traoré no lo lastimó, a diferencia del siguiente jugador que casi le rompe la pierna a una leyenda. Hacia el final de su carrera, Ronaldinho regresó a su Brasil natal para deslumbrar a los aficionados con su talento una vez más, pero en lugar de recibir una bienvenida de héroe, esto fue lo que obtuvo. Esa embestida a 2 pies parecía sacada directamente de la WWE. Y Ronaldinho tuvo muchísima suerte de salir ileso. Pero mientras Dinho fue atacado por un oponente, el siguiente jugador fue atacado por su propio entrenador. Tras ser sustituido, Adem Ljajic le dijo algo inapropiado a su entrenador. Para su desgracia, el entrenador escuchó cada palabra. Y bueno, adivina qué, le dejó claro quién mandaba. Mira esto. Incredibile, incredibile, incredibile. Una rissa e Aic Delirus. Mai vista una cosa del genere. Pero si crees que esto es grave, espera a ver lo que hizo el siguiente jugador que provocó la intervención policial. En un partido entre el Manchester City y el Portsmouth se despejó un córner y Bentancur y Mendes persiguieron el balón suelto, pero en lugar de ir a por él, Thatcher hizo algo escalofriante. Mira esto. Un codazo deliberado en la cabeza y sorprendentemente solo recibió una tarjeta amarilla. Pero aquí está la clave para saber que este caso fue diferente. La policía recibió varias llamadas y tuvieron que preguntarle formalmente a Mendes si quería presentar cargos contra su oponente. Cuando interviene la ley, sabes que la falta traspasó los límites del fútbol. Pero ni siquiera esto pudo entrar en nuestro top 20. Prepárate porque la cosa se pone aún más seria. Vamos a ver a un jugador que se descontroló por completo. También veremos a Messi siendo atacado por un defensor. Pero antes de llegar a todo esto que te estoy mencionando, tenemos que ver una de las colisiones más horribles de la historia del fútbol. ¡Vamos allá! En la liga brasileña, el Vasco da Gama creyó haber marcado un gol importante, pero cuando el árbitro lo anuló y revisó el VAR, todos se dieron cuenta de que algo malo había sucedido. Miren esto. Intenção nem maldade do Leandro Castan, porque ele não tá nem percebendo que o goleiro tá tão próximo dele, mas ele atinge com a sola o rosto do goleiro que tá ali agachado, né? A gente não espera que o rosto do goleiro esteja naquela altura. Esto no fue un choque cualquiera, no. De verdad es que no puedo ver esto porque es que me da asco. ¡Qué locura! Pero si bien esto fue accidental, lo que pasó después fue completamente deliberado. ¡Vamos allá!
21 de abril de 2009, Santiago Bernabéu, Madrid contra Getafe, y el Madrid sabe que solo una victoria mantiene sus esperanzas vivas para la liga. Desafortunadamente el partido no salió según lo planeado. El Madrid pierde 2-1 a falta de 10 minutos y la ansiedad se apodera del estadio. Nadie del Madrid quería perder. Pero entonces Guti se adelanta y marca de tiro libre. El Bernabéu puede respirar tranquilo. La verdad, el partido estaba apretado. Pero entonces Casquero cayó en el área. El árbitro señaló penalti. Penalti para el Getafe. Y solo esa decisión hizo estallar la mecha que le quedaba a Pepe. Mira esto. Pepe no solo le hizo falta a este jugador, se peleó con varios, pateando, pisoteando y lanzando puños. Después de todo este drama, Casquero falló el penalti. El Madrid ganó. El resultado que Pepe deseaba desde el principio, pero ya no importaba porque el mundo acababa de presenciar cómo un hombre perdía completamente la cabeza en un campo de fútbol. El tipo recibió una sanción de 10 partidos y después afirmó estar deprimido y devastado por estas acciones. Claro, nadie le creyó. Pero mientras Pepe perdía el control deliberadamente, la siguiente entrada fue obra de un asesino. Todos sabemos que los partidos entre selecciones sudamericanas son una locura. Todos parecen demasiado agresivos e hiperactivos, y fue durante una de estas eliminatorias en la que Messi sufrió una de las peores entradas jamás vistas. El defensor no tenía ninguna intención de tocar el balón, apuntó a la pierna de Messi como un asesino a sueldo. Allez, merci beaucoup. Annulez le jaune, je pense. Annulé, voilà. Allez, merci. Y a pesar de haber recibido entradas así durante toda su carrera, algunos todavía dicen que no es lo suficientemente físico para la Premier League. Por Dios, Messi podía jugar a donde sea. Pero mientras Messi salió ileso de esta, la siguiente lesión fue tan grave que dejó a un jugador llorando desconsoladamente. Durante un partido entre el Tottenham y el Everton, Son estaba marcando a André Gómez cuando ocurrió una de las lesiones más horribles de la historia de la Premier, justo delante de miles de personas. ¡Guau! ¡Qué locura! Su pie giró literalmente en la dirección opuesta. Todo el estadio se quedó en silencio y Son supo de inmediato que algo andaba catastróficamente mal porque se le vio derrumbarse en tiempo real. Pobrecillo. Así que bueno, en el siguiente partido después de ese incidente, Son marcó 2 goles y se negó a celebrarlos por respeto. I said before, I realize how lucky I am. The people around me, the supporters, the club, and the coaching staff, the players, teammates. They helped me really a lot and give me so much strong message. And of course, I wish still André Gómez get well soon and best wish. And yeah, but it's the right answer to keep working hard for me and try to perform like always and with positive energy. I think this is most important. Pero lo que le sucedió al siguiente jugador lo dejó luchando por su vida. Vamos allá. El partido entre el Austria Viena y el Wolfsberger estaba a punto de terminar cuando George Taylor chocó con la rodilla de un rival y cayó al suelo inconsciente. Estas imágenes son aterradoras porque el jugador ni se movía.
La mayoría de los jugadores ni se dieron cuenta, pero Luka Lochgili del Wolfsberg comprendió de inmediato que algo andaba muy mal y corrió a ayudar a su compañero. Al llegar, vio que Teul se había tragado la lengua y estaba a punto de asfixiarse, así que sin pensarlo 2 veces le metió los dedos en la boca y le sacó la lengua antes de que los médicos pudieran llegar al campo. Y sí, su compañero le salvó la vida. Tras recuperarse por completo, Teul le agradeció a Lochsveli por salvarle la vida, lo que demuestra que cuando se trata de salvar vidas, no hay que pensarlo, solo actuar. Luka Lochsveli. Y con esto llegamos al top 5. Prepárense porque los siguientes momentos son realmente aterradores. Estamos hablando de aficionados atacando a jugadores y de un portero con una fractura grave. Chicos, quédense en este video, estás a punto de ver algo muy loco. Pero antes de llegar a eso, centrémonos en un choque que dejó a 60.000 personas conteniendo la respiración. Cuando el Chelsea se enfrentó al Arsenal en un apasionante derbi del norte de Londres, todos esperaban intensidad, entradas, tal vez 1 o 2 tarjetas rojas, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que se convirtiera en una situación de vida o muerte. Después del descanso, John Terry entró con toda su fuerza para rematar de cabeza en un córner y el tipo quedó inconsciente. Se tragó la lengua y durante 5 largos minutos, todos en el estadio temieron lo peor. El personal médico trabajó frenéticamente mientras 60.000 personas contenían la respiración. El tipo fue trasladado de urgencia al hospital y de camino despertó en la ambulancia sin recordar absolutamente nada. Afortunadamente se recuperó por completo y se convirtió en leyenda. Pero si bien el incidente de Terry fue un accidente, lo que hicieron los fanáticos del número 4 fue totalmente intencional. Tras derrotar a sus rivales, el Trabzonspor, en su propio estadio, los jugadores del Fenerbahce decidieron celebrar bailando en medio del campo. Enfurecidos por la derrota y lo que consideraron una celebración irrespetuosa, los aficionados del Trabzonspor invadieron el campo atacando a cualquier jugador del Fenerbahce. Algunos jugadores intentaron defenderse, pero la situación rápidamente degeneró en un motín y tuvieron que ser llevados rápidamente a los vestuarios y atrincherados dentro, ya que sus vidas corrían peligro. Pero ni siquiera una invasión de campo a gran escala podría haber preparado a nadie para lo que pasó en el puesto número 3. En el derbi local entre Amiens y Lille, el equipo local estaba ansioso por darles a sus aficionados un motivo para celebrar, pero a los 15 minutos, el Lille silenció a la afición al marcar primero. Sin embargo, mientras los jugadores del Lille corrían a celebrar con sus seguidores visitantes en la sección visitante, la barrera que separaba a los fanáticos del campo se derrumbó por completo. El cambio de la euforia a la lucha por la supervivencia debió ser una auténtica pesadilla. Cuerpos apilados unos sobre otros, gente gritando, caos por todas partes. Más de 25 fanáticos resultaron heridos y 4 de ellos de gravedad, pero afortunadamente nadie falleció, aunque estuvo muy cerca. Pero mientras que aquello fue un accidente, lo que hicieron los fanáticos del Saint-Étienne en el puesto número 2 fue un acto de violencia deliberado. El Saint-Étienne es sin duda uno de los clubes más grandes de Francia, 10 títulos de la liga, la realeza del fútbol francés, pero en el 2022 las cosas salieron muy mal, y cuando el árbitro pitó el final del partido confirmando su descenso a segunda división, la afición perdió completamente el control.
Lanzar bengalas a tus propios jugadores justo después de que hayan descendido es lo más bajo que puede caer una afición. ¿Cómo van a castigar a esos jugadores? O sea, yo sé que descendieron, pero por Dios, eso no se hace. Incluso hay fanáticos que, bueno, quedaron registrados en cámara atacando a sus propios jugadores. ¡Qué locura! Pero ni siquiera atacar a tus propios jugadores se compara con la violencia que aparece en el puesto número 1. En un partido de la Europa League entre el Rangers y el Slavia Praga, cualquier esperanza de que el Rangers se clasificara parecía remota después de que el Slavia marcara 2 goles. Cuando el partido estaba entrando en sus últimos minutos, el entrenador del Rangers hizo entrar al delantero Kemar Roofe para intentar salvar algo. Pero en lugar de marcar un gol para ayudar a su equipo, Roofe hizo algo que dejó a todos en el estadio absolutamente horrorizados. Good weight on that, goalkeeper commits. And Roofe has fouled the goalkeeper, who's taken a heavy knock there. Kemar Roofe saying he didn't see where the goalkeeper was coming. Red card! Straight red card. La cabeza del portero se echó hacia atrás violentamente, sangre por todas partes, completamente inconsciente. El tipo sufrió una fractura de cráneo y tuvo que usar una máscara protectora durante meses. Las imágenes de él abandonando el campo con la cara ensangrentada fueron realmente perturbadoras. Tras el partido, el Slavia Praga estaba tan furioso que presentó una denuncia penal contra Roofe a través de su embajada. Sinceramente, involucrar a la policía puede parecer excesivo, pero al ver las imágenes, al ver las lesiones, al darse cuenta de que el portero podría haber muerto por ese impacto, quizás no fue excesivo del todo. Pero mientras estos jugadores luchaban por sus vidas en el campo, los árbitros tomaban decisiones tan malas que te hacen dudar de que siquiera ven fútbol. Me refiero a un jugador que recibe 2 tarjetas amarillas, y también verás a Ronaldo pateando a alguien en el pecho en directo por televisión. Pero bueno, si quieres ver más contenido como este, haz clic en el siguiente video para ver los 25 errores arbitrales más impactantes.